Tenemos nuevo Bob Dylan, Chalamet se transforma, Mangold desafía el uso convencional del biopic. ¿Estará a la altura de la estrella? ¿Qué tal, cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos esta vez para conocer precisamente a un completo desconocido estreno 2025, biopic sobre Bob Dylan. Al menos en su nombre, al menos una parte de su carrera, ya veremos cuál, en las carnes del talentoso Timothée Chalamet, que está diciendo, dadme el Oscar, difícil, pero bueno. Y obviamente Mangold intentará romper la barrera de los clichés del uso convencional del biopic. En parte fascinante, en parte te quedas como, bueno, ¿no? Sin más dilación, vamos a analizarlo. James Mangold, hombre tras las joyas de Logan y Walk the Line, se aventura en estos trillados géneros para retratar al siempre enigmático y poderosamente embriagador artista de Minnesota y además en la etapa más convulsa. A Complete Unknown es, en cualquier caso, un intento de superar la monotonía de los biográficos musicales al uso, por lo que en todo momento respira un aroma de intensidad, de sinfonía visual, al ritmo del folk trascendental de Bob Dylan. Eso sí, y esto no lo puedo evitar, el ritmo no está del todo optimizado. Hay momentos que dices, vamos Mangold, adelante, sobre todo encorsetando todo, absolutamente todo, en esa narración que es puramente reflexiva. Y me diréis, esto se hace muchas veces a través de los biopics, sí, pero hay bastante seso aquí para hacer una transfusión al espectador de esa dimensión reflexiva, profundísima, sobre la autodeterminación. Sí, a través del personaje de Bob Dylan, pero Bob Dylan persona, que también está el tributo, pero trasciende al mero tributo, al mero homenaje, ¿no? Sobre todo ese conflicto que existe siempre, conflicto entre la presión social, lo que piden de ti y la expresión artística. Es verdad que no es paradigma de la profundización, sobre todo del atrevimiento, y esto es lo que veremos después que a mí me pesa, como por ejemplo podría ser Rocketman, brillantísima película, biopic sobre Elton John, y Better Man, que está a la vuelta de la esquina. Y en esta zona casi segura de Mangold nos situamos en el centro de todo este caos de talento y fama con Timothée Chalamet, que ofrece una resolución bastante notable, os diría, que trasciende la simple mimetización de Dylan, que es necesaria, y le otorga ramalazos de sello propio, aunque no llegaría a la complejidad en ningún caso que vimos con la reina Cate Blanchett, I'm Not There, impresionante película de Todd Haynes, evidentemente porque en aquel caso nos sumergimos en un biopic mucho más experimental, que jamás se ha hecho nada igual con el artista. Y por el contrario, lejos de esa experimentación, Mangold se queda, como digo, en una zona segura, más parecida a Walk the Line, más parecida a Rey, ¿no? Sobre todo la estructura narrativa en la que Mangold utiliza, obviamente lo tiene que hacer, utiliza esos hits que nos han marcado, que han marcado la historia, uno de los personajes artísticos, musicales más importantes del siglo XX, más influyentes que es Bob Dylan, y lo que hace es ir rezumando en ese viaje sensitivo del personaje para cazar al espectador. Yo creo que lo consigue de manera efectiva, se suda, como digo, rezumando esta experiencia, ¿no? No es, como digo, el paradigma del atrevimiento de Rocketman y tampoco es el paradigma psicológico de I'm Not There. En cualquier caso, esta película nos traslada a los años 60 desde los primeros éxitos más puro folk de Dylan hasta ese famoso y controvertido evento en Newport 1965, en el que, y aquí está el quid de la cuestión a nivel histórico, Bob Dylan traicionó, entre comillas, el movimiento folk, ya que salió al escenario con la eléctrica. Mangold nos pone delante por ello en cuadro vintage, en plena ebullición, intensidad pura, si bien es cierto, en ocasiones no llega a más que rascar la superficie. O al menos esa es la sensación que te queda, no solo al final, sino durante varios momentos de la película. En plan, Mangold, con lo bueno que tú eres, que me has dado Logan, que me has dado Walk the Line. Y luego, precisamente esto, es muy interesante el diálogo, súper evidente, aunque es implícito, que tiene Mangold consigo mismo. En el biopic este de Bob Dylan, de A Complete Unknown, tiene un diálogo con Walk the Line.
a través de la figura de Johnny Cash que aparece en esta película, esa figura que es importantísima, la tenía que meter, sobre todo por la relación y la influencia recíproca que tuvo con Bob Dylan, ¿no? Y si hablamos de influencia, Pete Seeger, increíble Edward Norton, siempre es bueno ver a Edward Norton, olvidar todo lo que pasó, magistral, sutil y sobre todo capturando no solo la influencia, no solo ese hermano mayor que tuvo Bob Dylan, sino la sutilidad de ser totalmente positivista. ¿Por qué? Os preguntaréis, porque contrasta enormemente con ese vaivén loco, arrebatador, atractivo y caótico y turbulento de Bob Dylan en su vida. Y si hablamos de la influencia, del mismo modo, es clave que la cinta no rehúya los puntos controvertidos de Dylan, el alborotador, aunque sí echa en falta que profundice más que un mero egoísmo de estrella, el nadie comprende mi visión del mundo o el soy para todas las mujeres, todo esto, ¿no? A esto añadimos los condimentos de su relación con el movimiento de derechos civiles, sus conflictos con la prensa, su ambigua postura política y demás, aunque Mangold no arriesgue demasiado. Y del mismo modo, influencias, esto es cuestión de personajes, es cuestión de relaciones, ¿no? De cómo van mamando unos de otros, no salen ahí de repente, pues Bob Dylan, esa relación con Woody Guthrie, impresionante, que se ve desde el principio, este hombre que le enseñó que un hombre con una guitarra, una armónica, con el corazón, puede mover montañas, puede cambiar la historia, ¿no? Y lo hizo Bob Dylan, ciertamente, con el sí, ¿no? Paradigma de profundidad a través de las letras, y se ve desde el principio, ¿no? Su llegada a Nueva York. Esto me ha gustado mucho. Precioso. En definitiva, Complete Unknown es una apuesta arriesgada por la ambición respecto a Dylan, pero fallida tanto en cuanto no termina de tener el valor de sacar mucho más, de penetrar como cuchillo en mantequilla. Ciertamente es una obra que te zarandea y emociona porque estamos hablando de quien estamos hablando, pero terminas con un sentimiento agridulce, un Dylan a medio gas, un quiero y no puedo, que se encorseta en el pobre convencionalismo patriótico, que no queríamos ver bajo ningún concepto. Algo que aquí no somos, ¿verdad? Convencionalistas. Aquí decimos lo que pensamos y decimos, ve al cine. 28 de febrero, Bob Dylan vuelve a la gran pantalla. Siempre es bueno ver a Bob Dylan. Siempre, siempre, siempre. A Johnny Cash. Tantos personajes aquí, es impresionante. Chalamet para mí no está de Oscar, la película es notable. No es de Oscar tampoco para ganarlo, pero id al cine. Uno de los personajes más influyentes del siglo XX. Premio Nobel de Literatura. Bob Dylan, que ha marcado la vida de todos, de la música, de la sociedad, de la cultura, de todo. Y sí que es de Oscar, tú. Si le das al like, si te suscribes, si me dejas en los comentarios lo que pienses de Bob Dylan, lo que pienses de la música, lo que pienses de este vídeo, lo que pienses de la película, lo que te dé la gana. Déjamelo ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.